Aires, Argentina. Y ya es tiempo de buscar al Señor. Estamos viviendo días muy, muy difíciles y cada vez va a ser peor. Pero todavía estamos a tiempo para buscar el rostro del Señor. Prepárate para venir al encuentro con tu Dios. ¿Quién es ese Dios? Jesús, el Hijo de Dios, el que murió por tus pecados y los míos. Ocúpate de las cosas del Señor. O sea, ocúpate de Dios y Él se ocupará de tus problemas. No te alejes de Dios, no te alejes del Señor por acercarte a alguien, ese alguien que te puede llegar a alejar de tu Dios. Dios quiere ser hoy tu paz en medio de tus tormentas. Él quiere darte libertad en esta preciosa hora. Quizás estás viviendo esclavizado o esclavizada a algo y usted no se da cuenta. Hoy Dios el Señor quiere libertarte. Dios bendiga toda la radio de la Argentina y del exterior y a Canal 100 de la ciudad de Quetzal, esto es Guatemala. Dios bendiga a todos aquellos que emiten el programa en directo, luego en diferido. Hoy quiero hablar de una mujer gentil. ¿Por qué digo gentil? Porque ella no era del pueblo del Señor. Ella puso toda su fe en este Dios que hoy le quiero hablar. Y para ello me trasladaré con todos los que están del otro lado al libro de Ruth. El libro de Ruth usted lo va a encontrar después de Jueces. En la Biblia solamente tenemos dos mujeres en la Biblia. Una es Ruth, que es una gentil, en este caso la moabita Ruth, que se casa con un descendiente de la tribu del Señor. Y después vamos a encontrar a Esther, que es más adelante, que es una mujer hebrea que se casa con un gentil que era un rey. Pero hoy la palabra de Dios viene sobre esta mujer Ruth. Y para ello quiero que vaya a su Biblia, en el Antiguo Testamento, busque después de Jueces, Ruth capítulo 1, lo voy a leer solamente 1 o 2 versículos, bendito sea Dios, y luego vamos al mensaje. En el nombre de Jesús, dice así: respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. ¿A quién le está diciendo Ruth? Le está diciendo nada más ni nada menos que a su suegra, Ruth, a su suegra Noemí, porque Ruth era una mujer de otro pueblo, no era del pueblo de Dios. Y aquí vamos a encontrar en esta hermosa historia a Elimelech, que significa mi Dios es mi rey, a Noemí, que es la suegra de Ruth, que dice dulzura mía. Después vamos a encontrar a Malón y Kelión, que eran los hijos de este matrimonio, que como hubo hambre en la tierra de Israel, ellos cruzan la frontera y se van a un pueblo gentil, a los moabitas. Malón significa débil y Kelión significa decaído. Quizás del otro lado hay personas que hoy están en debilidad y hay personas que han decaído de la fe, pero eran hombres y mujeres que una vez sirvieron al Señor. Por eso Elimelech, un hijo de Dios, dice que significa mi Dios es mi rey. Entonces aquí estamos hablando de cristianos, cristianas que quizás en esta hora están débiles, están decaídas, están doloridas, están con heridas. Bueno, hoy el Señor quiere sanar esas heridas. Padre, en esta hora me encomiendo a ti para elevar esta enseñanza con los que están del otro lado escuchando, Señor. Sea en el país que sea en el pueblo que sea en el lugar que sea. Que tu Espíritu Santo esté tocando esas vidas, tocando su corazón, su mente, para que entiendan el mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. El libro de Ruth ha sido reconocido como una joya literaria. El libro registra un romance que triunfa sobre obstáculos raciales y religiosos y relata esta hermosa historia de dos corazones que fueron unidos en un lazo de amor. Ellos son Ruth, la moabita, y Boaz, que es dentro del pueblo de Dios, un judío. Ellos muestran el aspecto del amor en cuanto a la redención.
La historia de Ruth transcurre en algún tiempo durante el periodo de los jueces, en aquellos días turbios, grises, negros, para el pueblo de Israel, cuando cada uno, dice las Escrituras, hacía lo que bien le parecía. Así termina el capítulo 21 de Jueces en el versículo 25, que cada uno hacía lo que bien le parecía. Y durante la época de los jueces, el pueblo de Dios experimentó problemas. ¿Quién no tiene problema? Ya el pueblo de Dios estaba en esa situación. Y llegaron ellos mismos a ser su propia autoridad y actuaron bajo sus propias opiniones sobre lo bueno o lo malo. Esta actitud por parte, bendito sea Dios, del pueblo del Señor, ¿qué trajo al pueblo de Israel? Trajo resultados horribles, espantosos. ¿Por qué? Porque le dieron la espalda a su Creador. Le dieron la espalda a su Dios. Aquel mismo Dios que lo había sacado de estar 400 años en el pueblo de Egipto como esclavo. Los días de hoy que estamos viviendo es muy similar a los tiempos de aquellos, o sea, los tiempos del libro de los jueces y Ruth. ¿Por qué digo esto? Porque los individuos, los grupos, las sociedades se autoproclaman ellos mismos autoridad sin tener en cuenta al que realmente hay que tenerlo muy en cuenta. ¿A quién es? A Dios. Hoy ya no hay temor hacia el Creador, ni dentro del pueblo del Señor, ni fuera del pueblo del Señor. O sea, cuando digo dentro del pueblo del Señor, me refiero a aquellos cristianos y cristianas que dicen, yo soy un hijo o una hija de Dios. Bueno, lamentablemente hoy no hay temor hacia el Señor. ¿Qué va a haber temor en aquellos que no conocen tampoco al Señor? Menos, ¿por qué? Porque ellos no lo conocen. No conocen los mandamientos, no conocen los preceptos del Señor. Entonces no hay un temor. Cuando digo temor no es temer a Dios. Me refiero a no cumplir los mandatos del Señor, no cumplir los mandamientos. Bendito sea Dios en esta hora. Hoy tanto hombres como mujeres buscan satisfacerse ellos mismos, sus deseos personales. Ellos buscan como que son ellos mismos. O sea, hay como un cierto ego en cada uno de esas personas. Cuando esto aparece en nuestras vidas, se paga un precio muy alto. Sin embargo, es de mucha bendición cuando sometemos nuestros planes y propósitos, benditos sean, a la voluntad de Dios. Ahí cambia tu vida, cambia mi vida. Como ya lo he señalado, bendito sea Dios, Noemí, la esposa de Elimelech, es la imagen de un creyente caído de la gracia de Dios. Que Dios se va a ocupar de ¿qué? De restaurar. Por eso esta historia traigo hoy para compartir con aquellos que están del otro lado. Era tal la ruina de Dios, no de Dios, del pueblo de Israel, era tal la ruina que había devastación. Y en los días que estamos hablando, en los días de los jueces, que ocupa una parte del libro de Ruth, bendito sea Dios en esto. Por eso quiero resaltar en el capítulo 1 de este libro de Ruth, dice así: aconteció en los días que gobernaban los jueces, como dije antes, cada cual hacía lo que quería. Aconteció que hubo hambre en la tierra. Y dice que un varón de Belén de Judá, llamado Elimelech, fue a vivir ¿a dónde? Traspasó la frontera y fue a vivir a Moab. ¿Quiénes eran los moabitas? Para que usted entienda un poco. Este pueblo nació entre la unión incestuosa entre la hija mayor de Lot, que Lot a su vez era sobrino de Abraham, y obviamente hubo ahí una relación entre la hija y el padre. De ahí nace este pueblo, los moabitas.
Bendito sea Dios en esta hora. ¿Quiénes eran esta gente? Eran los mismos que impidieron el paso al pueblo de Dios cuando Dios lo saca a través de Moisés y lo va a introducir en la tierra de Canaán. Los moabitas no lo dejan pasar. Se ponen ahí, no lo dejan pasar. Impidieron el paso para ir a la tierra prometida que era Canaán. Bendito sea el Señor. Años más adelante, muchos años más adelante, estos mismos moabitas pagan a un profeta llamado Balaam para que vaya y maldiga a su propio pueblo. ¿Cuál era el pueblo? El pueblo de Israel. Entonces, en Jueces encontramos, en este mismo libro, no el de Ruth, sino el anterior, que es el de Jueces, vamos a encontrar que este pueblo, los moabitas, sometieron a los de Israel, al pueblo de Dios, por haber dejado sus mandamientos, su precepto, todo lo que Dios le había instruido a través de Moisés en la antigüedad. Moab le somete a Israel durante 18 años. Los israelitas eran esclavos de los moabitas durante 18 años. En otras palabras, la desobediencia del pueblo del Señor en dejar los mandamientos e ir detrás de otros dioses le va a costar a este mismo pueblo estar por 18 años esclavo por los moabitas. Por eso tengamos mucho cuidado en dejar al Señor Jesucristo para ir detrás de otros dioses. Usted me va a decir, pero yo no tengo dioses. De ninguna manera. Siempre hay alguien en tu corazoncito que ocupa el primer lugar y no el lugar que tiene que ocupar el Señor Jesús. Cualquier lugar que sea primero ante Dios o cualquier lugar que sea primero ante Jesús ya es idolatría. Entonces me estoy refiriendo a esos diosesitos que hay a veces en nuestro corazón y no le damos lugar primero al Señor. Esto nos puede costar a ti y a mí nuevamente estar esclavizado a este mundo corrupto, estar esclavizado a esta sociedad, estar esclavizado a aquel enemigo que anda como un león rugiente buscando a quien devorar o volvernos otra vez a esclavizarte. Bendito sea Dios. Tengamos mucho cuidado. Volviendo al libro de Ruth, ¿quiénes fueron a vivir a este pueblo que tuvieron hace unos años anteriores esclavos a los israelitas? A Moab. ¿Quién fue a vivir ahí? Elimelech. ¿Quién más fue a vivir? Su mujer Noemí. ¿Quién más? Sus dos hijos, Malón y Kelión. Elimelech, al no tener esa fe que hace mirar a Dios, contemplar la hermosura del Señor en medio de las pruebas, que era el hambre que estaban pasando, él abandona literalmente la tierra de Belén, la tierra de Judá, la tierra del Señor, para buscar, según los designios de Elimelech, según los designios del hombre, y no los designios de Dios, alivio en donde, o apaciguar esa hambre que tenía en tierra extranjera, en este caso en Moab. Pero todo tiene una respuesta en la vida. Dios va a hacer siempre algo que nos va a beneficiar a nosotros y en cuanto a lo que está escrito. Todo es permitido por Dios. Todo, absolutamente todo. Si usted está escuchando el mensaje, siga escuchando porque ahora viene lo mejor. En la palabra de Dios, en las Escrituras, encontramos territorios que rodeaban, bendito, a la tierra de Canaán, donde estaba el pueblo de Dios. Estos territorios son tipos variados de cómo se vive en un mundo. Vamos a encontrar los moabitas, que representa un mundo que nos ofrece un aparente reposo, donde podemos escapar de los conflictos que debemos enfrentar tú y yo en este caminar cristiano diariamente. Y muchas veces no pelear la buena batalla de la fe. En otras palabras, escapar de los planes y de los propósitos del Señor y zambullirnos en Moab. O sea, dejar guiarnos por Dios e ir por nuestros propios medios, nuestra propia voluntad, ir
a otro lugar que obviamente no están los planes de Dios. ¿Qué más vamos a encontrar? Egipto. Egipto nos habla de un mundo grosero en el cual el hombre y la mujer buscan satisfacer sus deseos, sus codicias, su todo. Todo en ese mundo que hoy estamos viviendo. ¿Qué más podemos encontrar que rodeaba a Canaán? Los babilónicos. Babilonia en este caso es el mundo en que el hombre y la mujer buscan su propia exaltación a través de ¿qué? De una religión corrupta, de un mundo corrupto, de una sociedad corrupta. Hoy en día, miles de hombres y mujeres han escapado del mundo grosero de Egipto, del mundo corrupto religioso de Babilonia, pero cuando se enfrentan con el hambre, con el conflicto que es cada instante, que hay muchas veces dentro del pueblo del Señor, un mundo tipificado por Moab. Muchos de esos hijos y esas hijas del Señor, acosados, cansados, a causa de tribulación, prueba, abandonan la casa del Señor, abandonan el terreno de Dios, abandonan Belén, que es casa de pan, abandonan Judá, que significa casa de alabanza. Y literalmente, ¿qué estoy queriendo decir? Abandonan al Señor, abandonan la iglesia, abandonan ya leer las escrituras, abandonan leer un mensaje, abandonan la oración, abandonan el ayuno, abandonan todo. Y así Elimelech y su esposa, con sus 2 hijos, emprenden ese viaje al extranjero, sin consultar al Señor. Así que yo les recomiendo que antes de tomar una determinación de dejar las cosas de Dios, hable con el Señor. Él no es sordo, Él tiene para hablar. Hay un libro que se llama la Biblia, compuesta por 66 libros, y te va a hablar como me habla a mí. Así que tengamos mucho cuidado. Y esta gente, esta familia, se van a Moab. Llegan a Moab, llegan a los campos de Moab. Y lo peor que puedo sacar de la palabra de Dios, de las escrituras, es lo que me dice en el versículo 2 del capítulo 1 de este libro Red Room. Y dice así, entre comillas se lo digo, y se quedaron allí. Moab representa un mundo que desde su juventud y hasta su vejez permanece como quieto y reposado. En cuanto a qué, a tomar decisiones en cuanto a los planes de Dios. También es un lugar para muchos cristianos, y tengamos cuidado, que hoy buscan ese reposo, esa quietud. ¿Y qué van a encontrar en un mundo donde no está el Señor? ¿Qué van a encontrar en un campo de Moab? ¿Qué van a encontrar en un lugar donde no está el Señor? Van a encontrar tristeza. Van a encontrar muchas veces dolor, muchas veces angustias. Y no sigamos hablando, sigamos mejor diciendo lo que viene para usted y para mí. Y a veces lo más feo que uno va a tener pérdidas. Usted siga escuchando esta historia y va a ver las pérdidas que hubo en esta familia. Moab ofrece valles hermosos, colinas verdes, todo lo que en cuanto a atractivo a nuestra visión. Fíjese que cuando Abraham y Lot, los pastores, se peleaban entre ellos, Abraham le dijo, no es bueno que nuestros pastores se peleen, tenemos abundante tierra. Elige tú, Lot, primero. Si tú te vas a la derecha, yo elijo a la izquierda. Si tú te vas a la izquierda, yo elijo a la derecha. Entonces Lot miró, porque el tema entra por la vista, vio que los valles eran hermosos, era todo lindo, y Lot se va para ese lugar, pero ignoraba que ahí estaba Sodoma y Gomorra. Tengamos mucho cuidado con lo que ven nuestros ojos y lo que vamos a elegir. Moab por eso ofrecía valles hermosos y verde y colina y todo lo atractivo. Y así es el mundo, es tentador en cuanto a nuestra vista. Pero las escrituras me dice esto. Hay camino que parece que al hombre y a la mujer
es derecho, pero su fin es camino de muerte. Fíjese lo que le costó a Lot. Tuvo que enviar el Señor 2 ángeles para sacarlo, porque después envió fuego, azufre, y perdió su mujer. Volvamos a Ruth. Esto es exactamente lo que le pasó a este hombre llamado Elimelech, a este hijo de Dios. Él quiso escapar de la tierra de sus ancestros, de Belén, para no morir de hambre, y se arrojó literalmente a los brazos de la muerte. ¿En dónde? En el país vecino Moab. Todo porque por no esperar, por no tener paciencia, por no consultar. A veces tomamos decisiones, y me incluyo, que no oramos y no lo consultamos al Señor. Y a veces las respuestas obviamente son muy dolorosas. ¿Qué dice el versículo 3 de este capítulo de Ruth que estamos leyendo? Les recuerdo que son solamente 4 capítulos. Dice que murió Elimelech, marido de Noemí. ¿Dónde murió? En Moab. El versículo 5 dice también que murieron también, aquí empiezan las pérdidas de esta familia. Murieron también los 2 hijos de esta familia, Malón y Kelión. Y quedando así la mujer Noemí desamparada tanto de su esposo como de sus hijos. Pero vamos a volver a ese mismo capítulo, pero en el versículo 4. Yo leí el 3 y el 5. Ahora vamos a ir al medio. El 4 dice así. La escritura dice que luego de la muerte de Elimelech, sus hijos, que todavía estaban vivos, tomaron para sí mujeres moabitas. Ellos eran judíos, hebreos, toman mujeres que no es de su pueblo. Toman mujeres moabitas. El nombre de uno era Orfa y la otra es Ruth. Orfa dice que es la que se va a volver y Ruth es la que va a ser la compañera de Noemí. Y dice la palabra de Dios, bendito sea Dios, que estuvieron allí 10 años. En ese tiempo, lo que va a transcurrir en el versículo 4, pasaron 10 años, pero en ese tiempo va a llegar lo que dice el versículo 5, la muerte de Malón y Kelión. Finalmente, pobre Noemí, privada de sus hijos, porque ya no los tiene, privada de su esposo, que ya no lo tiene, se encuentra ella desamparada, se encuentra solitaria, amargada, triste, y dice así: ¿qué estoy haciendo acá? En una tierra extraña, con otra costumbre, otros dioses, lejos de la ciudadanía de Israel, lejos del pueblo de Dios. Noemí, por ser obediente a su esposo, había abandonado la tierra de su Dios para escapar, como dije antes, del hambre, pero ahora se encuentra en una tierra extranjera y con hambre también. ¿Por qué? Porque ella no tiene ni su esposo ni sus hijos. ¿Quién le va a alimentar? Nadie. Les recuerdo que en la antigüedad las mujeres no tenían prácticamente eso que hoy usted puede tener aquí en la Argentina, una pensión porque falleció el esposo y el gobierno le extiende para que puedan vivir de esa pensión. En esa época no existía. ¿Qué quiero decir con todo esto? Ella se encuentra en una tierra extranjera, en Moab, triste, amargada. Y la pregunta es: ¿cuántos hijos e hijas de Dios, hombres y mujeres, hoy, para esta misma hora, han abandonado la casa de Dios, casa de pan, han abandonado Judá, casa de alabanza? Ya ni alabanza hay en su hogar. Y hoy están en tierra extranjera porque se fueron de la cobertura del Señor. Están en tierra extranjera, están en el mundo, están en Moab, que tipifica el mundo, están amargados, tristes, deprimidos, angustiados y en soledad. Ahora yo pregunto, ¿por qué no te vuelves al Señor si Él te está esperando con los brazos abiertos? Porque el enemigo seguramente te está hablando al oído. Bueno, decile: mira, enemigo, yo hoy me levanto y vuelvo a la casa del Padre. Haz como el hijo pródigo. Bendito sea Dios en esta hora.
Haz como Zaqueo, que era un hijo de Abraham y bajó y volvió al Señor. Muchas veces el Espíritu Santo nos hace pasar por muchas pruebas, pérdidas, dificultades, todo porque por una sencilla razón, para llevarnos nuevamente a Él, que nos volvamos a Él. Bendito sea Dios en esta hora para que vuelvas a esa tierra prometida, donde fluye pan, donde fluye la alabanza, la palabra de Dios. ¿Qué dice el versículo 6? Entonces dice que se levantó, es lo que te dice hoy la palabra de Dios a ti que está del otro lado. Levántate de tu posición. Se levantó Noemí con sus dos nueras, con Orfa y con Ruth, y dice, hoy mismo me vuelvo a mi tierra. Regreso de los campos, regreso del mundo a la casa de Dios. Porque, ¿qué pasó? Dice que oyó que en los campos en Israel Dios había visitado a su pueblo. ¿Para qué? Para darle pan. Ella estaba en un mundo que no conocían al Señor, pero escuchó. Vio que Dios se hace escuchar en todos lados. Él es perfecto. Se hace escuchar que volvió el Señor a visitar a su pueblo. Hoy Dios te está visitando a ti para que vuelvas al Señor. El libro, bendito sea Dios, de los Hebreos dice así: no endurezcáis vuestro corazón. Hoy es el día, volvete al Señor. ¿Qué fue lo que le impulsó a Noemí a regresar a Belén de Judá? No fue su tristeza, no fue su amargura por el cual ella estaba atravesando, no fue su soledad en la que ella estaba sumergida, como muchos hoy que los que están del otro lado. Fue que el Señor había visitado a su pueblo con pan, había visitado a su pueblo con palabra de Dios. Quizá te está faltando palabra de Dios en tu vida, por eso estás como estás. Vuelve a la casa del Padre, pero busca una iglesia donde la autoridad máxima es la palabra de Dios. Si el líder que está delante te está hablando, haz como los cristianos de Berea, cotéjalo con la palabra de Dios. No te deje engañar, porque hoy muchos salieron a decir barbaridades y muchas veces quedamos hipnotizados por lo que dice ese hombre o esa mujer y no escudriñamos las escrituras. Jesús dijo así: escudriñad mi palabra, porque en ella hallaréis salvación. No vas a encontrar salvación ni en ningún hombre, ni en ninguna religión, ni en la misma, como muchos dicen ustedes son evangélicos, tampoco. Buscad salvación en Cristo, en la palabra de Dios. El Espíritu Santo te va a guiar a una iglesia donde no digo que somos perfectos, pero vamos tratando de mejorar en nuestro andar diario. Por eso, hagamos como el hijo pródigo, que volviendo en sí, dijo así: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de qué? De pan. Y yo aquí, entre los cerdos, perezco de hambre. Bendito sea Dios. No fueron las necesidades y la miseria del lejano país donde se encontraba este hijo pródigo que impulsaron a dejar esa tierra de pecado y de hambre y regresar a su hogar, sino la comprensión de que en la casa del Padre había abundancia. Por eso Noemí dijo: volveré a mi tierra. Y ahí Noemí, de la misma manera, cuando Noemí oyó, donde estaba en ese mundo perdido en Moab, que Dios había visitado a su pueblo para darle pan, ella salió del lugar de donde había estado por un par de años, y con ella, ¿quién toma el inicio? Presta atención a lo que viene ahora. Orfa y Ruth, que eran ¿quiénes? Sus nueras. Y comenzaron las tres, presta atención, a caminar, a volverse ¿a dónde? A Belén. ¿A volverse a dónde? A la casa de Dios. ¿A volverse a dónde? En la casa donde hay palabra de Dios. Pero suele acontecer, suele pasar que muchas veces
el pecado puede endurecer tu corazón, mi corazón, y alejarte lejos de aquel que un día te rescató del hoyo de la desesperación. Suele pasar muchas veces que el pecado puede llevarte lejos de aquel que un día te extendió la mano, como a Pedro cuando se estaba hundiendo en el mar de Galilea, y le levantó de su posición. ¿Quién es ese? Jesús. Es el único que te puede darte una solución a tu vida. No busques en el hombre, no busques en los pastores, no busques en nadie, busca en Jesús. Concéntrate en el autor y consumador de la fe, Jesús. Porque si miras al hombre, mira a la mujer, mira a la religión, mira a la sociedad, te vas a hundir. Mira a Jesús, que Él está allá arriba y allá es donde quiere que usted esté con Él en la eternidad. No te olvides, estamos de paso por este mundo. Bendito sea Dios en esta hora. Por eso el Espíritu Santo trabaja para que usted vuelva al Padre. El Espíritu Santo trabaja para que usted vuelva a la casa de Dios. Porque Dios, en la persona de Jesús, es el pan que descendió del cielo. Él es el maná que daba alimento a los israelitas cuando salieron de Egipto y los alimentaba. Ese mismo pan descendió del cielo y te quiere alimentar. Quizá estás pasando hambre de las Escrituras por tu vida. Bendito sea Dios. El gran amor de Jesús eleva muchas veces nuestros pobres corazones por encima de un mundo que lo único que nos ofrece es angustia, tristeza, tribulación, dolor, pérdida. Tenemos que decir como el hijo pródigo: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Dice el versículo 7: salió pues del lugar donde había estado con ella sus dos nueras y comenzaron las tres para volverse ¿a dónde? A la tierra de Judá. Hasta aquí parece que las dos nueras, con Noemí todo iba bien. Orfa y Ruth encaminaban. Habían dejado su vida anterior, obviamente sabían de que Dios existe, sabía que Dios había visitado a su pueblo, le habían contado en esos 10 años la historia de Israel, como te han contado a ti las proezas que hizo Jesús. Las dos nueras que eran de Moab sabían la historia de Dios, cómo Dios salvó a su pueblo. Y estas dos mujeres da a entender que aparentemente habían comenzado una vida nueva. Pero se va a presentar, y esto quería compartir con una prueba para las dos. Quizá usted está pasando prueba ahora y no puede volver. Lo único que le aconsejo es que no sea como Orfa, sino que sea como Ruth. Que usted pueda decir: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú vayas, yo iré. Donde tú mueres, yo también. Y aquí viene la prueba para ambas. Siempre cuando alguien quiere emprender, regresar hacia el Señor, va a entrar el enemigo, va a aparecer a tu vida con obstáculos. ¿Para qué? Para que usted no regrese ni al Señor, no regrese a la casa del Padre, no regrese a tener comunión con los hermanos, para que usted no se alimente de la palabra de Dios, de ese pan de vida, porque sabe el enemigo que si usted viene a Jesús, usted no va a tener más hambre, va a ser saciado su hambre, va a ser saciado tu sed. Noemí dice a sus dos nueras, le dice así, la creyente le dice a las dos nueras, le invita a que vuelvan a su familia. Andá y volvé, cada uno con su familia, con sus padres, sus hermanos. Y ellas le dicen: ciertamente nosotros, hasta ahí vamos bien, ciertamente, le dice, ciertamente nosotros iremos contigo a tu pueblo, le dice tanto Orfa como Ruth. Hasta aquí nos hace pensar que ambas
están a un punto de pasar la prueba. Parece que van a pasar la prueba, pero sin embargo, a pesar de esa identificación con Noemí, sus palabras y sus besos, la actitud va a ser diferente. Dice que besan a Noemí, Orfa, que es la imagen de qué. Orfa es la imagen de un creyente profesante. Tiene apariencia de piedad, como dice el libro de Tito, Timoteo, alguno de esos, pero le falta lo más importante, la fe en Jesús. Timoteo dice, en 2 de Timoteo. Dicen, así dice el libro de Timoteo, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. La Escritura hace resaltar algo muy importante cuando Pablo en el Nuevo Testamento le escribe a Timoteo en su segunda carta, le dice así, a tales evítalos, como diciendo, no te juntes con esos creyentes que no son de la misma fe que son apariencias. Vio que hay muchos dicen soy cristiano, pero es apariencia. No hay un encuentro con el Señor. Hablan de la boca para afuera, pero por dentro, como dijo Jesús, son sepulcros blanqueados. Bendito sea Dios. Alabado, y no se enoje. Yo tengo que hablarle cómo está la palabra, porque si no el Señor a mí me va a pedir cuenta. Tengo que darle el mensaje que quede claro. Y después si cada uno que haga lo que quiera. El mensaje tiene que ser dado como está escrito. Como está escrito. La Biblia nos dice en Mateo 25 que había 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 insensatas. Bendito sea Dios. Y a la medianoche dice que todas salieron al encuentro del esposo. Aparentemente todas las 10 son semejantes y están previstas de la lámpara, pero no es así. Por eso estoy resaltando el verdadero creyente y aquel que no lo es, solamente es apariencia. Y dice que de esas 10, solo 5 tomaron consigo el aceite. Tengamos mucho cuidado. En el contraste con esta historia de Orfa, tenemos la conmovedora historia de Ruth. Orfa, que era una cristiana porque estaba con cristianos, escuchó durante 10 años la historia de Dios, pero ella prefirió volverse al mundo. Hay cristianos que están en la congregación de los santos 10 años, 15 años y de repente vuelven al mundo. Sin embargo, hay cristianos como Ruth que dice, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Donde tú vayas, yo iré contigo. Y Ruth es la figura de aquel cuyo corazón obra la fe. Ella, Ruth, deja su familia, deja su religión, deja sus dioses, deja su nación, deja sus esperanzas que quizás tenía, que yo creo que no lo tenía, para unirse a quién, al Señor, al pueblo, que muy pronto va a sonar esa trompeta y volaremos a la eternidad. Muchos dicen que tienen por tardanza, pero no es así. Cristo prometió venir y vino. Él prometió volver y va a volver. Aunque usted no quiera escuchar, Él vuelve. Mientras el anticristo, este mundo prepara a recibir el nuevo orden mundial, el Espíritu Santo está preparando a su iglesia, que somos cada uno de nosotros, para volar con el Señor. Cielo y tierra pasarán, pero la palabra de Dios se va a cumplir. Y dice que Ruth prefirió unirse al Señor y a su pueblo. Esta gentil, esta moabita, vemos en ella su decisión, vemos su servicio, vemos su descanso, para luego tener ¿qué? Recompensa. Todos los hijos de Dios van a tener recompensa. Orfa, en cambio, había besado a su suegra, como también lo hizo Noemí,
Pero sin embargo, Orfa volvió al mundo, volvió a su tierra, volvió a sus dioses. Ruth, en cambio, se quedó con Noemí, demostrando de esta manera que ella amaba a su suegra, amaba a ese Dios que le habló su suegra, amaba a esa nación. Yo no sé a quién está amando usted en esta hora. Yo amo al único que murió por mí y por ti, a Jesús. Pase lo que pase, mi amor es incondicional hacia el Cristo de la gloria. Alabado sea Dios. Para el hombre y la mujer natural que pueden estar escuchando en esta hora del otro lado o lo van a escuchar, todo lo que hace Ruth o todo lo que hago yo o lo hace usted es locura. Abandonar sus parientes, abandonar su casa, abandonar sus dioses, abandonar su país, sus amigos, su trabajo si es que lo tenía, dejarlo todo para unirse a quién, a una anciana que aparentemente no tenía descendencia, pero sí tenía. Bendito sea Dios. Una mujer que había perdido todo en el mundo. Tengamos cuidado cuando dejemos la casa del Señor. Tengamos cuidado cuando dejemos a Dios y nos volvemos al mundo. Hay uno que te está esperando para destruirte. Gloria a Dios para aquellos que están escuchando el mensaje en esta hora. Y dice que esta mujer llamada Orfa se volvió. Pero dice las Escrituras que para el mundo es locura, para nosotros es poder y salvación. Alabanza al Rey en esta hora. La fe actúa siempre de esta manera. La enseñanza de esta moabita Ruth nos recuerda cuando Dios hace muchos siglos atrás le dijo a Abraham, en esa tierra de dioses, en esa tierra donde había comercio, donde había dinero, le dice a Abraham, deja tu parentela, deja tu tierra y te mostraré una tierra que fluye leche y miel, una tierra prometida. Eso le había dado Dios a Abraham. Y Abraham con sus 75 años, no era un jovencito como yo, dejó su parentela, dejó su tierra, dejó sus dioses, porque Dios le había dicho, vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, y te mostraré donde tienes que morar, vivir. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Dios quiere engrandecer tu nombre, varón, mujer, para que usted le sea de bendición a tu familia, a tu barrio, a tu pueblo, donde estés. Ruth toma una decisión, quizá la más importante que había tomado desde que quedó viuda. La Biblia no me dice la edad, pero sí había quedado viuda. Era una joven, bendito sea su nombre. Es hermoso la historia de Ruth porque trae redención. Dios quiere traer redención a tu vida, varón, mujer. Amigo, amiga que estás del otro lado, hermano, hermana mía, oyente, hay momentos en que tú y yo, cada uno de nosotros, tenemos que tomar decisiones en la vida. Sería bueno que después que usted escuche este mensaje, que lamentablemente el tiempo ha avanzado y tengo que ir terminando. Sería bueno que después de escuchar esta hermosa enseñanza de solo 4 capítulos, léalo después, usted tome una decisión para su vida. Haga como Ruth, dejó todo para seguir al Dios de Israel. Quien te habla dejó todo para seguir a Jesús. El autor de los Hebreos me dice así, algo muy importante en cuanto a tu salvación y mi salvación. Dice así, capítulo 6, versículo 9, pero en cuanto a ustedes, oh amados, dice, estamos persuadidos de cosas mejores que pertenecen a ¿qué? A la salvación. Y Pablo agrega a Timoteo, le dice, pelea la buena batalla de la fe, échale mano a la vida eterna, a la cual usted está siendo llamado en esta hora.
Por algo Dios preparó este mensaje. La sencilla fe de Ruth rechaza la idea de volverse ¿a dónde? A su parentela, rechaza la idea de volverse a sus dioses, rechaza la idea de volverse a su familia, a su tierra, y toma esa decisión importante, acompañar ¿a quién? A su suegra, a la tierra del Señor, Belén, casa de pan. Y le dice, y tengo que ir terminando, a donde quiere que tú fuere, iré yo, dice. Ruth toma un lugar de un extranjero, diría yo, que no tiene un lugar fijo. Y por eso le dice, donde tú vivieres, yo viviré contigo. Esta joven viuda se identifica con el pueblo del Señor. ¿Con quién se está identificando usted hoy? Que se dice ser creyente, que se dice ser cristiano o cristiana. Se identifica en su forma de hablar, en su forma de caminar, de vestirse, sus actos. Mire que usted predica más que quien te habla, que en los jueves y los domingos en la iglesia. Obviamente predico también en mi trabajo de lunes a lunes. Yo no me quedo tranquilo. Por eso Dios me dio un trabajo y hablo del Señor. ¿Usted con quién se está identificando? ¿Con tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios? ¿O donde murieres tú, moriré yo? ¿Se está identificando con esa fe en el Señor? ¿Estaríamos dispuestos hoy a decirle al Señor lo que le dijo Ruth a Noemí? Alguna vez todo, quizás para este mismo tiempo, tanto hombres como mujeres que quizás se encuentran en Moab, en casa de maldición, en casa de idolatría. Las Escrituras nos enseña, y voy terminando, que en Adán todos hemos pecado, que en Adán todos hemos nacido para morir. Pero la excelente noticia hoy, que en el segundo Adán, que es Jesús, el Cristo de la gloria, todos seremos resucitados, vivificados para estar con Él. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecha por nosotros, maldición, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham te alcance a ti y me alcance a mí. Bendito sea el Señor. Y termino, lamentablemente, en Ruth, ¿qué vamos a encontrar? Felicidad, amistad, lealtad y sumisión. Padre, es tu palabra. Gracias por compartir esta hermosa historia de Ruth. Gracias por tu amor, Señor. Gracias porque has permitido que el mensaje se grabe y llegue a muchos corazones. Que dejen Moab y que se vuelvan a la casa de alabanza, a la casa de pan. Que dejen de pasar hambre en el mundo y que venga a Cristo, aquel que va a saciar tu hambre. Y no solamente tu hambre, sino tu sed. Porque Él es el pan que descendió del cielo. Él es el pan que daba alimento a los israelitas cuando estaba en el desierto camino a la tierra prometida. Estamos en un mundo, estamos en un desierto, pero somos alimentados por el pan que es tu palabra, Señor. Padre, gracias por lo que han escuchado. Gracias por lo que están del otro lado. Te alabo, Padre, porque sin ti no lo puedo hacer. Mi alma te alaba en esta hora y te bendigo. Y bendigo a los amigos que están del otro lado. Gracias, Señor. Padre mío, acompáñalo. Dale fuerza, que se levanten de su posición y que le diga como aquel que mandó a decir Jesús a su servidor y le dijo a ese ciego: levántate, ten confianza, Él te llama. Amigo, amiga que está, o hermano, hermano, que hoy dejaste la casa del Padre, levántate de tu posición, ten confianza. No te está llamando alguien de tu familia, te está llamando el Creador de la humanidad. Te está llamando aquel que hizo los cielos y la tierra. Te está llamando aquel que tiene contados los cabellos en tu cabeza. Dios te bendiga. Compartan el mensaje. Y a los de Merlo lo espero mañana, 19 horas, en Fray Luis Beltrán y Magallanes. 19 horas estaremos ahí
alabando, exaltando, glorificando a este gran Jesús de Nazaret. Dios te bendiga. Dios te bendiga y te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube. Me vas a encontrar como Pastor Juan Antonio Cáceres. Ahí te invito para que ayudes, para que esto se siga, como dice, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si me quiere mandar un mensaje en privado, mi número es más 54 911 6909 1958. Le repito, más 54, que es el código de Argentina, más 9 11 69 09 19 58. Dios te bendiga y si Dios permite, estamos el próximo sábado. Paz, buena semana.